Perfecto, ya pongo a grabar. Ahí se ve bien, ¿verdad? Todavía no está la presentación, No, todavía no, Se Ignacio. ve bien. Ok. Pero ahora. Ahí ¿Ahora va. sí? Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, el curso del día de hoy es Meteorología aplicada a incendios forestales. Y lo que vamos a ver, en lo que nos vamos a enfocar principalmente es en las principales variables meteorológicas que afectan o que son más importantes en un incendio, en cualquier incendio en realidad, pero bueno, obviamente en un incendio forestal sobre todo, que es la humedad relativa, la temperatura, el viento y la precipitación. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de cada, algunas cosas teóricas de cada variable que se pueden aplicar claramente a la práctica. Por otro lado, vamos a ver pronósticos y alertas, que, bueno, que siempre es importante porque un buen pronóstico ayuda a la buena gestión en un incendio de todos los recursos, y un buen sistema de alerta previene problemas y puede ayudar a, por ejemplo, replegar o considerar, eh, tener en cuenta ciertos factores, por ejemplo, si es una alerta por viento o si es una alerta por ola de calor, por temperaturas altas, perdón, no ola de calor. Y por otro lado, vamos a ver algunas herramientas que tenemos tanto para hacer un seguimiento de la situación meteorológica que nos puede ayudar a un incendio presente, como por ejemplo el seguimiento de rayos, que se está acercando una tormenta, como también el seguimiento de otra variable como es la temperatura, la humedad o, sobre todo, para lo que más lo usamos, para la precipitación, en la estación automática. Si de repente hubo una lluvia en algún sector de incendio, si en un sector grande, bueno, ¿cuánto llovió? Bueno, si tenemos estaciones automáticas cerca, podemos tener esa información y analizar si eso fue suficiente o en qué parte del incendio, si es un incendio muy amplio, en qué parte llovió, en qué parte no, en qué parte acumuló lo suficiente, tal vez como para haberlo apagado un poco más o no. Y por último, vamos a ver lo que es el índice de riesgo de incendio y los puntos calientes, que son las detecciones satelitales de posibles focos de incendio. Es una herramienta bastante útil, sobre todo para cuando se generan incendios en zonas medio remotas, que por ahí no tienen fácil acceso, no se ve a simple vista la columna de humo y posiblemente el incendio está. Nos ha pasado de sorprender, digamos, a una defensa civil con puntos calientes con un incendio bueno, que no lo tenían aún reportado. Bueno, y la información meteorológica claramente es importante porque, por ejemplo, puede ayudar a replegar al personal. Un frente de ráfagas que se acerca, que lo podemos detectar con un satélite, una imagen satelital o con imágenes de radar, y lo comunicamos a tiempo, puede ayudar a que un viento intenso que iba a cambiar la dirección, que viene con otra dirección que es la predominante en ese momento, puede generar serios problemas. Entonces, comunicarlo a tiempo y poder replegar personal a tiempo puede evitar accidentes importantes, porque un frente de ráfagas lo que puede hacer es cambiar el viento, tanto la intensidad como la dirección de forma repentina. ¿Sí? Posiblemente estamos con un día con viento normal del norte a 20 kilómetros por hora y puede venir un frente de ráfagas asociado a una tormenta del sur que rote el viento al sur con 50, 60 kilómetros por hora de repente, en algunos minutos nomás. Bueno, también obviamente puede servir para movilizar recursos, por ejemplo, si vienen o no vienen lluvias, y priorizar sectores de trabajo o evacuar poblaciones, por ejemplo, si es un incendio grande que dura varios días y sabemos que los próximos días va a haber viento sostenido del norte, intenso, y bueno, podemos evaluar cuáles son las zonas que van a estar más afectadas y dónde por ahí conviene trabajar más o evacuar personal. Y como les decía, las variables más relevantes a tener en cuenta son la temperatura, la humedad relativa, el viento y la precipitación. Bien, empecemos con humedad relativa.
La humedad relativa se relaciona directamente con la temperatura. Son dos variables que vienen bastante acompañadas. Y un cambio en una normalmente tiene un cambio en la otra. Por definición, la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor actual y la cantidad de vapor requerida para la saturación. En una masa aire con una determinada temperatura, nosotros podemos ir agregándole vapor de agua sin llegar a saturar, o sea, sin llegar a que se forme, por ejemplo, cuando se satura se forma una nube o se forma una niebla. Cuando tenemos aire saturado en niveles bajos, es cuando se forma la niebla. Justamente pasa de el vapor de agua ya no entra más vapor de agua, llamémosle así, dentro del aire y se tiene que convertir a agua líquida, ¿sí? Pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y ahí es donde se forman las gotitas y ahí es donde se ve el vapor de agua. Se empieza a ver el agua en el aire, como gotita, o sea, como nube o como niebla. Entonces, si tenemos un aire con mayor temperatura, vamos a necesitar mayor vapor de agua para saturarlo. Entonces, la humedad relativa, digamos, si tenemos un aire que va aumentando de temperatura, y no le agregamos humedad, no llueve, no viene aire del mar ni nada por el estilo, la humedad relativa va a ir bajando, ¿sí? Porque el aire más caliente tiene mayor poder de contener vapor de agua, puede contener mayor cantidad de vapor de agua. Tal vez puede llegar a generar un poco confuso esto. Lo que tenemos que pensar es que cuanto mayor temperatura, la humedad relativa se desciende. Y si la temperatura baja, el aire se enfría, tiene menor poder de retener cantidad de vapor, de contener vapor de agua, y la humedad relativa aumenta. ¿Sí? Entonces vamos a tener una marcha diaria en general normal. O sea, en la noche la temperatura, lo normal es que baje, por lo tanto la humedad relativa, esto sería en la curva, la humedad relativa sería la curva verde del gráfico, aumenta durante la noche y en el día, como la temperatura aumenta, la humedad relativa desciende. Eso es lo más normal. Ahora, no siempre pasa eso, pueden haber factores que cambien esa marcha normal, ¿sí? Tanto la temperatura como la humedad, pero si nos concentramos en la humedad, un aumento de nubosidad en el día puede hacer que esa humedad relativa que estimábamos que llegue a un 30%, termine en un 50%, 60%. O durante la noche también, que se iba a enfriar mucho el aire y estimábamos que la humedad relativa iba a llegar al 90%, 95%, incluso 100%, formándose nieblas. La humedad hace que no se llegue a enfriar tanto, no se llegue a saturar tanto y la humedad relativa llega a un máximo de 70%. Y esto es importante porque cuanto mayor humedad relativa tenemos, permitimos que los componentes, los combustibles, ganen humedad. Y al ganar humedad tienen mayor poder de combustión, menor poder de combustión. O sea, vamos a tener un incendio un poco más aplacado. Es lo que suele suceder en la noche en condiciones normales. Si calculamos una humedad bastante alta y de repente termina siendo una humedad baja, bueno, vamos a tener un incendio un poquito más activo. Después tenemos otro factor que puede hacernos un cambio de humedad, que son las advecciones. Advecciones es cuando el aire, el viento, transporta ciertas propiedades con el aire. O sea, si tenemos viento, si estamos en una zona costera y tenemos viento del mar, ese aire va a advectar aire húmedo, ¿sí? El viento va a traer aire húmedo. Entonces eso nos va a aumentar la humedad relativa. También si tenemos precipitaciones, bueno, claramente eso nos aumenta la humedad relativa. Podemos tener el caso de advecciones que en vez de que nos traigan humedad, nos traen aire más seco. Cuando tenemos el pasaje de un frente frío, pasa un frente frío en general, no siempre, pero en general, por detrás viene aire más seco. ¿Sí? Entonces, lo que se advecta es aire más seco, en general del sur, sudoeste, y eso hace que la humedad relativa baje mucho. Con masas de aire muy secas podemos tener humedades
relativa del 30% durante la noche. Bueno, y como le decía, la temperatura también. Si tenemos un aumento de temperatura, ya sea porque es un día despejado, con una masa de aire más cálida, la humedad relativa va a ser más baja. Un ejemplo, como les decía recién, con el pasaje de un frente frío, es cuando entra una masa de aire bastante seca y la humedad relativa baja durante la noche. Baja mucho. No es lo normal, pero cuando pasan frente frío suele suceder eso con el cambio de masa de aire. Entonces los combustibles no recuperan humedad y puede haber más actividad de fuego durante la noche, más actividad de la normal. Durante el día, como les decía, un aumento de temperatura, mayor secado de los combustibles, liberación de sustancias volátiles y mayor cantidad, más actividad de fuego y puede haber mayor cantidad de focos secundarios. Bien, la temperatura. En este caso nos vamos a enfocar más que nada la temperatura en su perfil vertical. No tanto si hay más temperatura o menos, que ya un poquito lo estuve comentando y algo que ustedes ya saben, sino más bien qué pasa cuando tenemos perfiles de temperatura que van cambiando, o sea, va cambiando la temperatura con la altura. En general, en una atmósfera normal, o durante, por ejemplo, horas de la tarde, vamos a tener mayor temperatura cerca de la superficie, niveles bien bajitos, y a medida que nos vamos elevando, por ejemplo, no sé, si vamos subiendo con un avión o lo que sea, va bajando la temperatura, ¿sí? Ahora, se dan situaciones en las que ese descenso de temperatura con la altura no pasa, sino que tenemos temperaturas más frías en superficie y un poco más arriba tenemos temperaturas más cálidas. Eso se llaman inversiones térmicas. Bueno, cuando tenemos dos perfiles, en este caso en el gráfico sería el perfil naranja, la línea naranja sería eso. Tenemos temperaturas más bajas cerca de la superficie y a medida que nos elevamos en altura va ascendiendo la temperatura, va siendo mayor. Hasta que llega un punto que ya empieza con condiciones normales, o sea que empieza a descender con altura. Ese límite va a marcar un límite en la estabilidad. Y eso va a ser clave, por ejemplo, durante las noches. Lo más normal es que esto pase durante la noche. Durante la mañana, ese enfriamiento de superficie empieza a cambiar, se empieza a calentar lentamente con el sol la temperatura en los niveles más bajos y ese perfil empieza a tomar características más comunes, que es como lo que pasaría en la tarde, con esta línea celeste. Donde tenemos temperaturas mayores en superficie, a medida que nos elevamos, vamos teniendo temperaturas menores. En este caso, en un perfil como de la noche, en un perfil como de la tarde, vamos a tener un comportamiento de incendio completamente distinto. ¿Por qué? Porque el perfil de la noche, ¿sí? con un límite de estabilidad, con una capa estable, lo que se dice en niveles bajos, no va a permitir ascensos de aire. O sea, el aire se va a mantener dentro por debajo de esta línea punteada, por debajo del límite de estabilidad. ¿Por qué? Porque como tenemos aire más cálido arriba, este aire es más pesado y se mantiene acá. Es como si le pusiéramos una tapa. La tapa estaría en el límite de la estabilidad. A esta zona se le llama inversión térmica y si sucede durante la noche, lo que va a pasar es que va a contener el oxígeno, va a contener el humo, todos niveles bien bajos. Eso va a hacer que lo ahogue un poco el incendio y que en general el incendio tenga mucha menor actividad. Esa es una ventaja, pero la desventaja que tiene es que todos los gases se concentran a niveles bien bajitos. Pueden ser los primeros 200 o 500 metros de altura. Entre la superficie y los 200 a los 500 metros de altura. Entonces, todo el humo, todo se va a contener ahí. En general, en esas noches de inversión térmica, vamos a tener mucho humo en superficie, que en ese humo se va expandiendo, llega hasta ese límite de estabilidad, como no puede seguir subiendo, se empieza a mover por los costados. Y de repente, alrededor del incendio, ese humo se empieza a extender y se extiende a zonas más lejanas, que durante el día no llega el humo, bueno, durante la noche sí llega. Eso pasa bastante con incendios que a veces se generan o en Corrientes o en el norte del país, y durante la noche, como se genera este límite, como se genera esta inversión térmica, ese humo se empieza a transportar y a veces no llega acá al norte de la provincia de Buenos Aires, centro norte de la provincia de Buenos Aires. Eso en general suele suceder durante la noche y sobre todo en las primeras horas de la mañana. Después,
empieza a calentar el sol y desde el mediodía en adelante en general ya no se ve ese humo, no se huele ese humo en los niveles bajos. También pasó bastante en el delta. Todos los incendios del delta de los años anteriores afectaban, por ejemplo, la ciudad de Rosario, San Nicolás, principalmente durante la madrugada y la mañana, justamente por esto, porque se generaba una inversión térmica y eso hacía que el humo se concentrara en los niveles más bajos. Cuando llega la tarde y tenemos una temperatura que aumenta con la altura, tenemos un perfil inestable y eso hace que el aire caliente se vaya para arriba sin ningún límite. Ya no hay límite de estabilidad y va para arriba. Eso lo que hace, por un lado, es llevarse el humo para arriba. ¿Sí? Eso, bueno, por el lado de la visibilidad y por el lado del oxígeno que tenemos en los niveles de alrededor, va a ser mejor. No vamos a tener tanta contaminación de humo. Pero lo que hace también oxigena al incendio y le da mucha mayor actividad. Eso hay un muy notorio el cambio entre la noche con una inversión térmica y durante la tarde sin inversión térmica. Entonces, como les decía, sin inversión el aire caliente sube y se va para arriba. ¿Sí? Con inversión térmica, el aire más frío cercano a la superficie queda contenido. Y a pesar de que el incendio tiene aire un poco más caliente, igual va a quedar contenido ahí abajo. ¿Sí? Y va a contaminar, va a aumentar la contaminación en esos primeros metros. Acá tenemos, en la imagen de la derecha, fíjense esta foto, se ve justamente lo que yo le decía, el límite de estabilidad, esta línea punteada que veíamos entre 200 y 500 metros, bueno, acá se ve dónde está. Fíjense que el humo sube, 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 hasta que llega un punto en el que no puede subir más. Y ahí se va transportando, como si le hubiera puesto una tapa transparente ahí arriba, se va transportando en la horizontal sin poder seguir subiendo. Bien, esto es otro ejemplo de atmósfera estable. ¿Sí? Esto puede ser nube o humo, pero ¿sí? Siempre se mantiene hasta un cierto nivel. O sea, todo se contiene ahí abajo. Fíjense que de esta línea, no sé si se ve el cursor, pero fíjense que hay una línea bien notada en el horizonte donde para arriba está el aire limpio y para abajo ya está con humo o niebla. Hay que ver que en este caso puede llegar a ser humo tranquilamente. Y en este caso volvemos a una atmósfera inestable, donde el humo se va para arriba. ¿Sí? Tenemos un fuego más activo, pero tenemos mejor visibilidad en superficie. Si usamos aviones hidrantes o helicópteros, una atmósfera estable donde todo el humo, todo se contiene abajo, no es bueno porque nos quita mucha visibilidad. Igualmente para el trabajo también de los bomberos. Cambió una atmósfera inestable, vamos a tener mayor actividad de fuego, pero vamos a tener mayor visibilidad alrededor y vamos a poder atacar el fuego de mejor manera y se va a ver mejor. Y bueno, por último, ¿cómo hacemos para saber si podemos llegar a tener una inversión térmica o no? Como les decía, en general las inversiones térmicas se dan de noche, porque la superficie se enfría y se genera ese enfriamiento mayor en los niveles bien bajitos de la superficie, en los niveles bien cercanos a la superficie y, bueno, aumenta la temperatura con la altura. Es lo que se ve en esta parte acá. Digamos, más frío, esta línea roja representa la temperatura. La altura en la vertical y en la horizontal la temperatura. Cuanto más nos movemos a la derecha, mayor temperatura hay. Entonces, en los niveles bien bajos tenemos una temperatura y a medida que vamos subiendo en altura va aumentando, hasta que llega a este punto que es la temperatura máxima. De ahí en más empieza a descender. Este caso sería un caso con inversión térmica, pronosticado, pero que en general se suele dar, y este es un caso sin inversión térmica, donde a medida que nos elevamos la temperatura siempre disminuye. Esto es un pronóstico de una página que ustedes pueden acceder, windy.com, y que, bueno, pueden ver, por ejemplo, si tiene un incendio importante, ver si ese día a la noche puede llegar a tener una inversión térmica o no. Es la forma de pronosticarlo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, van a esta página, van a ver de entrada, ya van a ver este mapa, y lo que hacen es poner el botón derecho en el punto que ustedes quieren y poner sondeo. Estos pronósticos así se llaman sondeos. Y ahí se pueden ir moviendo por el día y por la hora y me va a ir dando cómo va cambiando el perfil de temperatura con altura. Si queda alguna duda, pueden o preguntarme ahora
o pueden dejarlo para el último y dejarlo la última parte que vamos a hacer, abrir para consultas y preguntas. Sí, seguimos entonces. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve bien? ¿Y me escucho bien? Sí, perfecto. Dale, bárbaro. Bueno, aviso, estoy medio resfriado por si toso en algún momento. No se escucha medio raro. Este, bueno, seguimos ahora con una de las variables más importantes eh, para aplicada a los incendios, digamos, eh, que es el viento. El viento tiene varios efectos. En principio, bueno, puede favorecer, acá como dice acá, la pérdida de humedad, puede hacer que seque el combustible disponible para los incendios. También puede aumentar la intensidad de la propagación, además que oxigena al incendio, con lo cual hace que aumente más su tamaño y su fuerza. Y a su vez también, bueno, es muy importante saber la dirección del viento, tener en cuenta la dirección para saber la propagación. Porque sobre todo los cambios en la dirección del viento son muy importantes porque, bueno, son peligrosos porque pueden generar que si estén atacando un incendio les pueda rotar, se les pueda venir encima, puede generar una situación de mucha peligrosidad. Bien, la dirección del viento se puede deber a varios factores. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Puede ser las condiciones de tiempo presente, o sea, el viento según condiciones se llaman sinópticas, que es como más de gran escala, o por efectos más locales, como por ejemplo la orografía. Dentro de esta clasificación podemos ver los vientos que tienen que ver con la convección. Esto lo vimos capaz que en otros cursos también lo vimos, que son los frentes de ráfaga. Los frentes de ráfaga se dan cuando hay convección por delante de muchas veces de un frente frío o cercano a una zona de convección donde hay una tormenta. En esta imagen de radar que está a su derecha podemos ver el frente de ráfaga, es esa línea más clarita, no sé si se ve en mi mouse, pero es esa línea más clarita que está como que por delante de la tormenta. Y es importantísimo cuando estamos haciendo pronóstico para incendios, porque estos frentes de ráfaga generalmente se anticipan a la tormenta, el viento rota antes de tal vez que podamos ver la tormenta. Entonces, bueno, es importante estar atentos cuando pueda haber convección para saber que esa convección puede tener asociada este frente de ráfaga. El frente de ráfaga básicamente es una masa de aire un poco más frío que se desplaza como que cae como si fuera una bolsa de aire más frío por delante de la tormenta y avanza con muchísima velocidad. Por eso también es importante, porque el avance se da de manera muy, muy rápida, muy inmediata, y el pronóstico tiene que ser a cortísimo plazo. Bueno, otros efectos geográficos que tienen que ver con el viento son los vientos de montaña y las brisas de mar y tierra. Es importante para todos estos efectos tener en cuenta básicamente la diferencia de densidad del aire, si es aire caliente. Por ahí esto ya me suena por ahí medio trillado, pero bueno, es importante el concepto. El aire caliente es menos denso y el aire frío es más denso, más pesado. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos saber que, bueno, por ejemplo, de día en el valle, el aire se calienta cerca de la superficie en las montañas, entonces el aire asciende a través de las laderas de las montañas. Por el contrario, a la noche, cuando el aire se enfría, se pone más denso, más pesado,
y desciende por las laderas de la montaña. Y eso induce una circulación valle abajo, digamos. Bueno, teniendo en cuenta el mismo principio, cuando hay una costa, en el calentamiento diferencial, o sea, la temperatura del mar es distinta que la temperatura sobre la Tierra. Durante el día, la temperatura de la Tierra es mucho más alta que la del mar, por lo cual el aire se calienta sobre la Tierra y empieza a ascender. Al ascender ese aire, ese espacio tiene que ser llenado por aire, digamos, no puede quedar vacío, entonces eso induce una corriente que va desde el mar hacia la Tierra. Por el contrario, durante la noche, las temperaturas de la superficie de la Tierra descienden por debajo de la temperatura del mar. O sea, hace más frío en la costa, hace más frío en la tierra que en el mar. Con lo cual, la circulación es al revés. Al hacer más frío, induce una circulación hacia los lugares más cálidos, en este caso el mar. Estos efectos son importantes porque se suman a los vientos que ya tenemos. Entonces pueden potenciar el efecto de un viento o bien pueden hacer que el viento merme. O sea, si se pueden sumar o restar los efectos del viento con el viento de más grandes escalas. Por eso también es importante saber dónde se está produciendo el incendio y los factores locales que puedan incidir. Acá, bueno, esto es medio lo que les explicaba, pero de una forma un poquito más compleja. Pero tiene que ver básicamente con eso, con el calentamiento diferencial dentro de una montaña, y cómo se produce la circulación por los valles. Otro que no sé si está acá, pero otro factor muy importante es cómo se canalizan los vientos. O sea, donde hay valles. Está bien, esto por ahí tiene que ver más con topografías más de montaña, por ahí no tanto en la provincia de Buenos Aires, pero sí en las sierras sucede que se dan estos efectos. Y bueno, ni hablar la brisa de mar y tierra a lo largo de toda la costa bonaerense. Bueno, y acá podemos ver, como había contado Ignacio, lo que se llama la inversión térmica en los valles. También al enfriarse el aire por debajo y descender por las laderas, se hace como si fuera una pileta de aire más frío. Entonces, por encima queda el aire más cálido. Entonces, eso hace como un tapón, como le mostró Ignacio con ese ejemplo perfecto del humo que llegaba hasta un cierto punto. Y acá lo pueden ver justamente en un perfil de temperatura con la altura, como el aire cambia, se empieza a calentar a partir de cierto punto. Bueno, eso actúa como de tapa. Entonces, si por ejemplo hubiera un incendio en este valle, el humo probablemente llegaría hasta esta capa de acá y se quedaría confinado a ese espacio del valle. Entonces, bueno, ¿por qué también es importante este efecto? Porque además de ver la circulación del viento, también podemos saber que pueda llegar a haber una inversión debido al efecto de la inversión en este caso. Bueno, como les había explicado el viento de la costa, el viento de la brisa de mar y tierra, acá hay un ejemplo bastante claro. Hay otros ejemplos más claros y de hecho en la costa se ve mucho, en la costa bonaerense, si ven sobre todo en las tardes de verano, van a ver, si ven en una imagen satelital, cómo se van formando pequeños nubecitas, celditas sobre la costa, bien, bien marcadas, y se empiezan a desplazar hacia continente adentro, digamos, como hacia el lado de la Tierra. Ese es el efecto de mar y tierra. Se ve de mejor manera cuando no hay mucho viento en general, cuando no hay un viento importante de escala mayor.
cuando está calmo o hay muy poco viento, este efecto cobra mucha más importancia. Y acá se puede ver, bueno, toda la línea de costa, ven que está todo la costa como más clara, como que no hay nubosidad, pero sí un poco más hacia adentro puede haber nubosidad que está formada por eso. Y muchas veces cuando hay inestabilidad, por ejemplo acá se pueden ver en algunos donde está en rojo, puede favorecer a la convección, o sea, formar alguna tormenta. Creo que había un videito. Ah, bueno. Dar un MP4. Ah, bueno, es esto. ¿Se llega a ver? ¿O se queda en la otra ventana? Se ve. Se ve, se Ah, ve. se ve. Perfecto. Bueno, ahí se puede ver el efecto de la brisa de mar y tierra. Como les había dicho, durante el día el calentamiento se produce más sobre la tierra que sobre el mar. Entonces se produce ascensos. Estos ascensos, bueno, pueden generar nubosidad y a su vez inducen una brisa que va hacia la tierra. Hacia la tierra cerca de la superficie y al revés en altura, digamos, ¿no? Porque se tiene que compensar. Todo se tiene que compensar. El aire que sale a un lado tiene que llenar otro espacio. Entonces, por eso decimos que se induce una circulación. Y después, bueno, hacia la noche, al revés. La temperatura en el... Uy, es medio bastante esquemático. La temperatura es más alta sobre el mar que sobre la tierra, entonces se produce la nubosidad sobre la tierra y esto induce una circulación hacia el mar. ¿Bien? Bueno, seguimos. Sí. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, otro factor muy importante obviamente es la precipitación. Es importante saber, bueno, dónde, cuándo y cómo. Dónde se produce, si es de forma aislada o si es de forma generalizada. Esto en general lo tenemos en cuenta cuando hacemos el pronóstico. Si decimos que va a haber lluvias aisladas, va a ser ocupando un área mucho mayor. También los valores de precipitación acumulada. Esto es importantísimo en los incendios porque muchas veces, primero, bueno, tiene varios efectos. Primero, la precipitación acumulada en un espacio hace que tengamos mucha más disponibilidad de humedad, que eso inhibe de alguna manera los incendios. Y otro efecto es que, por ejemplo, cuando hay un incendio, si esperamos precipitación de acumulados muy escasos, tal vez no tengan un impacto suficiente como para apagar los focos. Entonces es importante saber, bueno, si va a llover, cuántos milímetros. Y después, bueno, la duración, las mismas. Si van a ser de corta duración o si van a ser persistentes dentro de un mismo área. Obviamente que está asociado también a la acumulación, a los milímetros acumulados, la persistencia de las lluvias. Bueno, esto es medio bastante. Después, lo que pasa es que además en otras capacitaciones hablamos de los fenómenos más en general. Esto es básicamente cómo influye a la hora de hablar de incendios. Bien. Bueno, pasando medio a otro tema. Vamos a hablar un poco de los pronósticos y a las alertas. También esto lo tocamos en otras capacitaciones, pero siempre está bueno recordarlo y también saber cuáles son más aplicables en este caso, por ejemplo, los incendios. Para ver estas variables que les acabo de contar. Por eso tampoco vamos a profundizar tanto en esto. Para ver las alertas y los pronósticos, podemos usar la página del Servicio Meteorológico Nacional y también la aplicación del celular. Quiero ver una cosa. Está buena la aplicación porque está georreferenciada, entonces nos avisa, directamente nos dice el pronóstico para la localidad en la que estamos y además nos avisa cuando hay una alerta para esa localidad. Bueno, la página creo que ya todos la deben conocer.
Y la aplicación, ahí tienen un QR por si quieren descargarla. Obviamente que se la recomendamos, es la misma información de la página, pero con el agregado de que tiene geolocalizado su ubicación, entonces facilita a la hora de, no tienen que estar chequeando a cada rato, sino que les avisa cuando va a haber algo en su localidad. Bueno, los distintos productos que podemos ver en la página son el sistema de alerta temprana, o sea, las alertas que hay. Eso para distintos fenómenos de los que les estuvimos contando hoy. Importante el viento, hay alertas por fuertes vientos, hay alertas por lluvias, alertas por tormentas que estén asociados a esto. Bueno, también a nevadas y otros pero no son aplicables para esto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. También los pronósticos por temperaturas extremas, que también son importantísimos. Ya Ignacio lo había mencionado. Muy importantes los pronósticos por temperaturas extremas teniendo en cuenta los incendios. Y también los avisos a corto plazo, cuando se está formando alguna tormenta y es visible en alguno en algún sensor remoto como un radar, se emite un aviso a corto plazo y obviamente son muy importantes para los incendios porque, bueno, como les había dicho antes, primero, bueno, las lluvias, cómo puede afectar a los incendios, las tormentas, que también vamos a ver más adelante cómo las descargas eléctricas también pueden afectar a los incendios. Y como también les había dicho, los frentes de ráfagas, que pueden estar asociados a las tormentas, a la convección. Entonces, bueno, si saben que va a haber tormentas, si hay pronóstico de tormentas, saben que puede haber también asociado un frente de ráfagas, puede haber chaparrones, puede haber, bueno, todo lo que está indicado. De hecho, está literalmente expresado ahí. Incluso en los sistemas de alerta temprana también dice los milímetros que se esperan. Muy importante los pronósticos para los incendios. También son importantes las estaciones meteorológicas automáticas. ¿Por qué? Porque las estaciones oficiales, no hay tantas estaciones oficiales, entonces necesitamos más densidad de datos para poder saber hacer pronósticos. Muchas veces cuando nos piden pronósticos porque hay un incendio en algún lugar, tiene que ser mucha casualidad que esté justo cerca de una estación oficial del servicio meteorológico, justamente por esto que les decía de la falta de densidad de datos, pero sí hay muchas estaciones meteorológicas a lo largo de la provincia que nos pueden dar información, si bien algunos datos hay que medio agarrarlo con pinzas porque no son, algunos pueden llegar a no ser muy confiables, al tener mucha cantidad de datos hacen que podamos tener un poco más de confianza en la información que estamos viendo. Justamente, bueno, acá hay dos tipos de estaciones automáticas, una más casera, la de la izquierda, y la otra más profesional, que es Vaisala, que es la mejor marca de estaciones meteorológicas. Y acá un poquito de las diferencias entre ellas. Las caseras, que son más baratas, pueden ser de mala calidad, pueden dar información que puede estar mal o puede tener mucho desvío. Además que tienen que estar calibradas y tener un mantenimiento, que es la contrapartida de la otra estación profesional, que sí están calibradas y tienen mantenimiento. Y deben cumplir algunos requisitos en cuanto a su ubicación. Por ejemplo, no pueden estar rodeadas o no pueden estar en un entorno que haya árboles. Tiene que estar a cierta altura. Por ejemplo, el anemómetro tiene que estar a 10 metros de altura. Y todo eso en general no se cumple. Hay muchos que lo tienen en la casa, lo tienen pegado al lado de una pared, al lado de un árbol.
Entonces, bueno, hay mucha información que no se puede confiar. Pero sí con las estaciones profesionales y algunos datos de las estaciones de uso más doméstico, de esas más caseras. Algunos de esos datos son bastante confiables y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de datos que tenemos. Ahí tenemos, bueno, una página en la que podemos acceder a una base de datos de estas estaciones automáticas, tanto las de uso más hogareño como las un poco mejores. Y ahí está bueno porque podemos acceder a toda la información, podemos ver el día, podemos ver todas las variables. Y a su vez, bueno, todas las variables que estuvimos viendo para los incendios. Y a su vez, lo que proporcionan es una medición continua, que no lo hacen las estaciones oficiales. Entonces nosotros podemos saber más minuto a minuto cuál es la precipitación, cuál es la rotación del viento, cuáles son los acumulados, cuál es la tasa de precipitación, que en este caso también es muy importante para los incendios. Y bueno, este ejemplo también lo vimos en otras capacitaciones. La tasa es la velocidad con la que se acumula y el acumulado total, que acá lo podemos ver en azul, es justamente cuánto se va acumulando a través del tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque bueno, no es lo mismo que lluevan 30 milímetros en media hora o que lluevan 30 milímetros a lo largo de todo un día. Y lo mismo, pues esto lo aplicamos mucho a inundaciones y a otro tipo de factores, pero esto también se aplica mucho a los incendios, porque no es lo mismo que lluevan 5 milímetros, porque en los incendios por ahí son valores más inferiores a lo que necesitamos. No es lo mismo que lluevan 5 milímetros o 10 milímetros durante todo un día, que tal vez no llegue a apagar un foco de incendio, o que lluevan durante un corto periodo 10 milímetros en media hora. Eso probablemente sea suficiente para apagar un foco. Un poco por eso también ponemos esta información. Bueno, algo que también siempre aclaramos es que no se suman las precipitaciones. Si tenemos 20 milímetros, 30 milímetros, bueno, podemos llegar a hacer un promedio de las precipitaciones dentro de un área, pero no sumar las precipitaciones no tiene sentido estadístico, porque si no, mientras más estaciones tenemos, más sumaríamos. Agrego algo ahí, nosotros Sí, dale. que le damos bastante a los datos de estaciones automáticas en todos los eventos meteorológicos significativos, hemos ido viendo que la variable viento no es muy confiable. Las páginas donde se ofrece información de estaciones meteorológicas automáticas de diversos dueños, ya sea domésticos, instituciones, como es la página Underground, pueden usar esos datos, pero tengan en cuenta que el viento es la variable que menos confianza le deben tener. Muchas veces vemos errores tanto en dirección como en intensidad. Entonces, de repente, si nos confiamos de eso, por ahí vemos que el viento, no sé, es del este a 10 kilómetros por hora y en realidad es del oeste a 25 kilómetros por hora. Hay errores muy, muy importantes en la variable viento que creo que vienen, por un lado, como decía Felipe, de la instalación. Donde se instale, la ubicación de la instalación y su entorno va a ser clave para que tengamos un dato real o cualquier cosa. Entonces, hasta ahora lo que hemos ido viendo que viento anda bastante mal en estaciones automáticas comunes que se ofrecen en las páginas. ¿Sí? De repente después hay instituciones que tienen estaciones automáticas bien instaladas bueno, tiene más sentido el viento, pero bueno, siempre tengan en cuenta que si no conocen dónde está ubicada y el mantenimiento que tienen, el viento va a ser de lo menos creíble del juego. Perfecto. Buenísimo. Feli, te pido si me podés seguir pasando las diapositivas, que yo si no tengo que pedir permiso para compartir. Ah, dale. Dale, Dale. buenísimo.
Bueno, y con todo lo que vinieron hablando Ignacio y Felipe, ahora les voy a comentar un poco cuáles son las causas naturales, ¿no? De que se pueda producir un incendio. Y dentro de lo que sería la causa natural, tenemos lo que sería la actividad eléctrica. ¿Pasás a la siguiente? En lo que sería la actividad eléctrica, la caída de un rayo, ¿sí? Que puede impactar en lo que sería un árbol, puede generar un incendio, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo están cómo son las características locales, ¿no? Si estamos en un lugar donde por un tiempo no estuvo lloviendo y estaba bastante seco, ¿sí? La presencia de actividad eléctrica asociada a una tormenta puede generarnos un incendio. Algo importante es que también le vamos a prestar mucha atención a estos rayos que caen o que impactan cuando no hay precipitación, ¿sí? O sea, cuando tenemos una tormenta que está asociada a precipitación, pero en las cercanías podemos tener actividad eléctrica donde no está asociada a precipitación. Eso nos puede generar un incendio. Pero siempre es importante mencionar que importa mucho cómo están las condiciones locales, ¿sí? Como si estuvo lloviendo en el último periodo de tiempo, si no estuvo lloviendo en el último periodo de tiempo, si impacta el rayo e incluso hay precipitación, bueno, ahí podemos llegar a tener una situación un poco más controlada, pero la más compleja sería cuando tenemos una región en la que no estuvo lloviendo en los últimos meses, por ejemplo, está el ejemplo de Córdoba, que no estuvo lloviendo por un tiempo considerable, y cae un rayo en esa zona que no estuvo lloviendo y es probable que se genere un incendio y que luego se propague con con la variable que estuvo mencionando Feli, ¿no? Con la variable del viento. Algo importante a mencionar también es que un rayo va a poder impactar en lo que sería en un radio de hasta 10 kilómetros de donde tengamos la tormenta, ¿no? O sea, nosotros tenemos una tormenta donde podemos tener precipitación asociada, podemos tener actividad eléctrica, y luego en las lejanías, ¿sí? En un radio de 10 kilómetros, también podemos tener actividad eléctrica aislada que nos va a poder llegar a generar un incendio en caso de que un rayo impacte contra, por ejemplo, un árbol. La siguiente, Feli. Por lo cual es muy importante que nosotros vayamos monitoreando esta actividad eléctrica, ¿sí? Nosotros cuando enviamos los informes o cuando vamos haciendo los seguimientos, enviamos capturas de pantalla o mismo imágenes de la fuente WeatherBug, ¿sí? Nada, si entran a la página weatherbug.com, van a encontrar una página similar a la que tenemos a la izquierda en donde van a tener que hacer clic arriba a la izquierda y poner como una especie de configuración. Esperen que no llego a ver desde acá. A ver, 2 segunditos. Maxi, igualmente ellos van a recibir la presentación, así que de última vez eso Ah, ok, lo... buenísimo. Genial. Buenísimo, pero bueno, tienen que configurar un poco para que puedan ver la actividad eléctrica en el momento, ¿sí? Esta información se sigue por ondas de radio, también por imágenes satelitales, en donde se van siguiendo la actividad eléctrica que se está registrando en el momento. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí a la izquierda, vemos lo que sería la provincia de Buenos Aires, una zona donde tenemos muchos rayos, ¿sí? Y también asociados los avisos a cortos plazos, los ACP, que están en un polígono de color violeta, y ahí es donde tendríamos la tormenta. Pero fíjense que en las cercanías, ¿sí? También podemos ver otro conjunto de rayos, ¿sí? Asociado a actividad eléctrica un poco más aislada, ¿ok? Eso es a lo que nosotros nos referimos con que también hay que estar atentos a las zonas aledañas a la tormenta principal, ¿sí? Bueno, nosotros generalmente cuando hacemos un seguimiento de la tormenta, enviamos estas capturas de pantalla para que podamos ir siguiendo la zona donde tenemos la tormenta y la zona también donde tenemos la actividad eléctrica asociada, ¿ok? Hay tormentas que generalmente pueden no estar asociadas a fuerte precipitación, pero sí a actividad eléctrica. Siguiente, Felipe. Y bueno, también lo que se genera desde lo que sería el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, se genera un producto que se llama el Índice de Riesgo de Incendios.
que es un índice en el que no... te pido la siguiente, ahí para que vayamos viendo. Ahí está, perfecto. Es un índice que no nos... O sea, es un pronóstico, pero no es un pronóstico de ocurrencia del incendio. Es decir, el mapa que vemos acá a la izquierda es el producto que genera el Servicio Meteorológico Nacional en conjunto con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, en donde pintan a toda la Argentina en lo que sería como una especie de semáforo que va desde el color verde, va al azul, amarillo, naranja y rojo, en donde nos habla de la peligrosidad de incendio para los días siguientes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nos dice, en caso de que se produzca un incendio en esas regiones, ¿qué nivel de riesgo, qué nivel de impacto tendría en esa zona? ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos, fíjense que este producto se va a generar en función de las estaciones convencionales del Servicio Meteorológico Nacional y otras estaciones de otras instituciones, que son esos puntos rojitos y azules que están viendo ahí, o sea, son los puntos, esas serían las estaciones. Y se utilizan las variables que estuvo mencionando Ignacio, que estuvo mencionando también Felipe, ¿no? Que sería la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Con esto van a generar este índice de riesgo de incendios, que vuelvo a repetir y hago énfasis en esto, que no nos dice que en esa zona para el día siguiente vamos a tener un incendio, ¿sí? O sea, simplemente nos dice de, en caso de generarse un incendio en esas zonas, cuán riesgoso es. Entonces, por ejemplo, en lo que tenemos ahí en la provincia de Buenos Aires, fíjense que tenemos una zona, ¿sí? La que sería el norte, el oeste y el noreste de la provincia de Buenos Aires, pintado todo de rojo, ¿sí? En donde, en caso de que se genere un incendio en esas zonas, tendría un riesgo o un impacto muy alto. En cambio, si nos fijamos en lo que sería el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en las zonas cercanas a la costa atlántica, vemos que ahí tenemos una zona pintada más de amarillo. Ahí lo que nos va a estar indicando es que en caso de producirse un incendio, vamos a tener un riesgo más moderado, ¿sí? La siguiente, Felipe. Algo importante, ahí está el link para si quieren tener más información sobre este índice de peligro del fuego. Ahora sí, lo siento. Creo que había un antes. No, genial, listo. No. Bueno, este índice de peligrosidad de fuego viene a partir de las variables meteorológicas que estuvo mencionando Ignacio y Felipe, que sería el viento, la humedad relativa, la precipitación acumulada y la temperatura, ¿sí? Este índice, lo que ellos hacen es generar un algoritmo en donde primero van a generar dos índices, que es el ISI y el WI. El ISI viene a partir de lo que sería la humedad relativa y la precipitación acumulada y el combustible que también tienen disponible para esa zona, es decir, el combustible que hay disponible en esa zona para que se genere un incendio y también lo que sería la cantidad de humedad relativa. Y el otro índice, que sería el WI, viene a partir de lo que sería la temperatura y la precipitación acumulada, que sería más una especie de índice de sequía. Che, la zona está seca o está muy húmeda. En función de eso, hacen un índice. Entonces, con esos dos índices, en donde en uno vamos a tener lo que sería el combustible disponible y la humedad, y en el otro tendríamos lo que sería la temperatura y la precipitación, en donde nos va a estar hablando de cómo se encuentra el entorno, cómo se encuentra la zona, si se encuentra seca, si se encuentra húmeda, podemos generar lo que sería el índice de peligrosidad de incendio, ¿sí? Esto simplemente para que tengan una idea de cómo es que se genera este algoritmo y qué variables son las que se utilizan, ¿sí? O sea, no es que simplemente tiran un índice así porque sí, sino que tiene unos pasos previos en donde se va analizando el combustible disponible, la humedad disponible, la precipitación, la temperatura y se evalúa también cómo se encuentra el entorno para también los días siguientes, ¿sí? Porque fíjense que este índice tiene un pronóstico, ¿sí? Siguiente. Y bueno, luego tenemos lo que se llaman los puntos calientes o los hotspots, que son lo que nosotros también vamos vigilando, ¿sí? Estos puntos calientes o hotspots vienen a partir de lo que serían imágenes satelitales. Es un producto que nosotros enviamos frecuentemente, ¿sí? Todos los días, en donde
se genera a partir de imágenes satelitales. Este satélite, ¿sí? Que se encuentra a niveles muy altos, lo que hace es ir vigilando, ¿sí? A una región en particular y se va fijando en qué lugares, ¿sí? En qué lugares hay mayor temperatura. Cuando registra mayor temperatura, a partir de algoritmos, nos va a decir, bueno, en esta zona podemos llegar a tener un incendio, ¿sí? Como es en el caso que tenemos acá para lo que sería el centro de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que nosotros el producto que enviamos es un mapa en donde tenemos a la derecha la provincia de Buenos Aires con los municipios y hacemos un zoom en el lugar o en el municipio en donde se está registrando ese punto caliente. Este punto caliente este producto es justo de alta resolución. Cuando hablamos de alta resolución, lo que estamos diciendo es que el satélite puede mirar en una resolución de lo que serían aproximadamente los 100, 200 metros, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de baja resolución, estamos ya hablando más de una resolución de kilómetros, ¿ok? A partir de esta imagen, nosotros lo que enviamos sería este producto, y ahí lo que sería el municipio se encarga de verificar, se encarga de ir al lugar y decir, ok, sí, se está registrando un incendio, o ahí es cuando ustedes mandan los mensajes de no, es una quema controlada, o no, se había registrado un incendio el día anterior. Generalmente suceden esas situaciones. Algo importante es que estos productos también se van a ver influenciados en lo que sería si tenemos la presencia o no de nubosidad, ¿sí? Buenísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tenemos nubosidad, la imagen, el satélite, lo que hace es ver la temperatura que tenemos en la superficie, ¿no? Pero si encuentra una nube, se va a ver filtrada por la temperatura que nosotros vamos a tener en la nube, ¿sí? Genial. Este producto también de alta resolución depende mucho, o sea, vamos a tener lo que serían los satélites geoestacionarios y los satélites polares. El satélite polar, lo que hace, lo vamos a tener, que no va a pasar todos los días por la zona, no está vigilando constantemente una misma región, ¿sí? Sino que lo que hace es como va a ir rotando en las regiones que va vigilando. En cambio, el producto que nosotros tenemos de baja resolución, sí, es un producto que nosotros siempre vamos a emitir. Buenísimo. Bueno, algo también importante es que nosotros en el producto de alta resolución, también lo que mandamos, una vez que se detecta este punto caliente, que sería una posible región que se está registrando un incendio, enviamos lo que serían las coordenadas geográficas, ¿sí? Se detecta ese punto y podemos darle unas coordenadas geográficas de dónde es que se encuentra exactamente ese punto caliente, ¿ok? Que este es el producto que nosotros estaríamos elaborando. Siguiente. Maxi, ahí Sí. no envía directamente las coordenadas, lo que se envía es la imagen y si la Defensa Civil local lo solicita, se puede enviar las coordenadas. O sea, sepan que Claro. están disponibles las coordenadas para que ustedes directamente entren dentro de Google Maps, entren al sitio exacto. Eso está disponible, si lo requieren. Perfecto. Siguiente. Ahí está. Y bueno, como bien les decía, luego está el producto de baja resolución. Fíjense que recién estábamos viendo el producto de alta resolución en donde podíamos ver las chacras, ¿no? La división de las estancias. En cambio, en el de baja resolución, ya lo que estamos viendo, fíjense que la escala es un poco más baja, ¿no? Ya estamos viendo ahí los ríos, estamos viendo los municipios, pero desde una distancia más alta. Este producto se genera a partir del satélite GOES-16, que es un satélite geoestacionario, en donde la resolución es un poco más baja, ¿no? Un poco bastante más baja. Pero bueno, de vuelta, el funcionamiento es similar al que estábamos mencionando recién con el producto de alta resolución. Nosotros tenemos una zona que va a estar emitiendo mayor temperatura y el satélite que se encarga de estar vigilando esa zona, lo que va a detectar es una zona con mayor temperatura y nosotros lo que hacemos es pintar esa región donde estamos detectando
esa mayor temperatura con un color. En este caso, fíjense que tenemos los colores amarillos, que serían las zonas donde podríamos tener un posible riesgo de incendio porque estamos detectando mayor temperatura en esas zonas, ¿sí? Y también podemos tener unos puntos con otro color, como el celeste, haciendo referencia a, bueno, ahí estamos detectando también una mayor temperatura, pero un poco más baja. De vuelta a este producto, al igual que el producto de alta resolución, se va a ver influenciado en la calidad, ¿no? En función de si tenemos la presencia o no de nubosidad. Cuando no tengamos nubosidad es lo mejor porque el satélite puede vigilar de una forma más eficiente la presencia de los puntos calientes o los hotspots, como recién decía, porque no hay nubosidad y solamente va a recibir esa temperatura que está emitiendo ese incendio, ese foco. ¿Sí? Bueno, ahí les dejamos el link para que puedan, donde se puede ir consultando estos productos. ¿Sí? Y bueno. ¿Preguntas? Pueden abrir micrófono o pueden preguntarle por el chat. Estoy quedado de toda la presentación. A ver en el chat si hay una preguntita. Por el momento no hay nada. Dejo de compartir. Dale.